Amigas y amigos, muy buenos días. Estamos iniciando el ciclo 2022 de estas jornadas virtuales a través de las cuales hemos propuesto el abordaje de los temas más candentes en cada momento. La empresa Tecnomil ha sido la promotora y organizadora de estas convocatorias y ha contado con el apoyo de Agroverdad, de Procampo TV, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba y de su programa de buenas prácticas agropecuarias. Hoy particularmente porque uno de los capítulos estará referido a la calidad de aplicaciones de fitosanitarios. En primer término, entonces, este mensaje de la empresa organizadora Tecnomil. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Hace un instante destacábamos el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba y de su programa de buenas prácticas agropecuarias, que otorga horas de capacitación para quienes participan de esta jornada. Los participantes, para acreditar esas horas de capacitación, deberán ingresar a la página de Agroverdad, www.agroverdad.com.ar, en la cual encontrarán una noticia en la que estará contenido el link que conducirá al formulario para incorporar los datos de la persona que está realizando la acreditación de horas de capacitación. Antes de dar comienzo a la primera conferencia, este video del Ministerio. Para mí, una inmensa alegría compartir este acto, que es completar para 470 productoras y productores rurales la entrega de los recursos de las buenas prácticas agropecuarias, que para el año 2022 tiene destinado 300 millones de pesos para darle como incentivo. No lo tenía previsto en mi libreto, pero hasta la palabra del gobernador de la provincia hemos tenido aquí en el inicio de esta transmisión. Y hoy un párrafo especial en esta jornada que nos está reuniendo para el Banco de Alimentos, cuya misión invitamos a apoyar y a colaborar.
Y ya estamos con la primera disertante de esta jornada, la licenciada Diana Mondino. Muy buenos días, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una primera pregunta para que se ubique nuestra audiencia, o mejor dicho, para ilustrar a nuestra audiencia. ¿Usted nació en Córdoba? Nacida, criada, universidad, casada y después me fui a estudiar afuera. Y ya anduve por el Bien. resto del mundo durante un tiempo. Bueno, y hoy está aquí en la ciudad de Córdoba, ¿verdad? Estoy en Córdoba, tengo un hijo trabajando en Córdoba, el otro está en Santa Fe trabajando en el sector agropecuario. Mi marido también se dedica al sector agropecuario. Así que Bueno, conozco las vicisitudes. Yo firmo los cheques y ellos sufren en las inclemencias del tiempo. La mezcla. bueno. Es bastante corriente que esto ocurra en las empresas agropecuarias, licenciada. La voy a presentar. La licenciada Diana Mondino analizará la situación de la economía argentina, su situación y perspectivas, como también el panorama económico internacional. Diana Mondino es una economista cordobesa reconocida y respetada a nivel nacional. Es una voz altamente capacitada en el análisis de la economía, con el añadido de que también, como ustedes acaban de escuchar, tiene un conocimiento sólido del sector agropecuario. Es cotidianamente consultada por los principales programas periodísticos de la capital federal. Se desempeña como directora de Asuntos Institucionales y profesora de Finanzas de la UCEMA, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, CEMA. Pero además su actividad está estrechamente arraigada en Córdoba, donde es CEO del Banco Roela, uno de los poquísimos bancos privados cordobeses. Ejerce igualmente cargos ejecutivos en empresas como Bodegas Bianchi, Loma Negra y Fundación Banco de Alimentos. Ha sido directora general para Latinoamérica de Standard & Poor's. Licenciada Mondino, le repetimos nuestra bienvenida y la escuchamos atentamente, nos quedamos escuchándola atentamente. Gracias, Juan Carlos. Siempre pido que no lean el currículum entero porque si no se nota que me tiño, para que no se note la edad. Pero bueno, a ver, estamos en una situación muy extraña en el contexto internacional y eso va a tener un impacto muy grande en Argentina. Yo sé que a todos nos preocupa la economía argentina, pero déjenme empezar por el panorama internacional, porque nos da el contexto en el cual Argentina va a tener que moverse con todas las debilidades que tenemos económicas y políticas. El mundo estaba en un proceso de globalización muy rápido, muy fuerte, basado en eficacia, en innovación, en tecnología. La terrible experiencia esta que hemos tenido con el COVID ha hecho un salto en muchísimas empresas en todo lo que son sus procesos, en la digitalización, en el trabajo a distancia, y quedó demostrado que la gente de todas maneras sigue comiendo 3 veces por día, o tratando de comer en los países más humildes 3 veces por día. Pero hay muchas otras tareas que pueden ser cambiadas, delegadas, la palabra es offshore, a sacarlas a otro país. Sin embargo, abruptamente con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se han producido un montón de elementos muy juntos, que llevamos 40 días, así que nadie tiene realmente la perspectiva de lo que puede ocurrir, pero déjenme mencionar algunos temas. Todo el mundo se está fijando en que Rusia y Ucrania tienen una fenomenal producción agropecuaria, son muy importantes en trigo, en cebada, en girasol, en la producción de fertilizantes, y todo eso, digamos, está con serios problemas. Ayer vi un informe de USDA de que Ucrania estaría sembrando la mitad de hectáreas que sembró el año pasado, con lo cual no solamente ha habido un salto en los precios ante el conflicto, sino que es probable que esos precios continuaran altos por faltantes que va a haber. De todas maneras, ya vamos a estar charlando un rato más con Gustavo de estos temas. Pero ha habido una destrucción de la logística, de la capacidad de infraestructura de logística muy grande, puertos y trenes están, digamos, si no han desaparecido, va a costar mucho recuperarlos, con lo cual toda esa parte de la producción se ve afectada. Y todos sabemos, o deberíamos saber, y espero que algún día nuestros gobiernos lo entiendan, que los precios se fijan por la unidad marginal. ¿Cuánto te cuesta conseguir la última unidad de mercadería o lo que sea?
Dicho esto, uno diría, bueno, los precios internacionales han subido una barbaridad, eso tendría que beneficiarnos. Desde el punto de vista del sector agropecuario, después hablo de la energía, que eso nos perjudica. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestros principales compradores, países de todas partes del mundo, sobre todo en Europa, han visto un instantáneo y muy abrupto cambio también en la forma de asignación de sus recursos. La energía ha subido mucho de precio en Europa, por lo tanto sube todo el resto del mundo también. Y ha habido un salto, que eso no lo estamos viendo, en los presupuestos de defensa. Alemania, por ejemplo, lo duplica. Entonces, ese 3-4%, no sé cuánto, del PBI de Alemania que iba a defensa, ahora va a ser 6-7-8. Y, bueno, 6-7-8 no, va a ser, busquemos otro número porque suena a política, digamos, pero sube considerablemente. Esos fondos de algún lado van a salir. Por lo tanto, la gente que tiene que pagar muchísima más energía y Alemania como país que va a tener que pagar o más impuestos o endeudarse más, nos hace pensar que, bueno, no necesariamente se van a mantener estas relaciones de precios que estaban. El salto de precios que hubo en productos agropecuarios, en commodities en general, está pensándose que manteniendo los niveles de producción y consumo anteriores, y a mí me cuesta pensar que eso vaya a continuar si Estados Unidos, si Francia, si la propia Rusia, si China están modificando sus presupuestos de defensa. Porque son muchísimos millones de dólares que van a ir a otro lado y por lo tanto no van a ir a comida. Por lo tanto se van a modificar algunos hábitos de consumo. Por lo tanto, la gente va a tener que modificar en parte sus hábitos de consumo. A lo mejor no va a comer afuera, a lo mejor no pide tanto delivery, a lo mejor cocina en su casa, o a lo mejor hay menos desperdicio, o a lo mejor se come en vez del producto X de alta calidad, se pasa a uno de mejor calidad, de la marca A a la marca B o C, no lo sé. Pero no podemos dejar de considerar que ha habido una traslación en el presupuesto de los consumidores ricos del mundo. Insisto, la energía subió 40% para el consumidor residencial en Francia. No va a ser permanente, viene el verano, pero mientras tuviste un shock muy importante y el precio del pan también se triplicó. De nuevo, no es permanente, pero eso en algún impacto tienen que tener. Los stocks mundiales se van a tener que adaptar a esto. Dicho esto, eso por el lado de los commodities no sabemos cómo va a funcionar, pero en principio llevaría a pensar que se están manteniendo los precios altos y la energía también. Argentina tiene una balanza comercial muy desequilibrada. Nosotros tenemos una gran producción de alimentos, podríamos tener una de energía, pero no la tenemos, y los costos que vamos a tener de mayor implantación en el sector agropecuario, de fertilizantes, versus mayor costo de energía, es probable que hagan que nuestra balanza de pagos, que venía superavitaria, viene superavitaria desde fines del año 2019, y no sé cómo va a quedar, porque la energía va a ser bastante más cara. ¿Eso a qué me lleva? Ya directamente a un tema del contexto local, en donde si Argentina ya estaba teniendo serios problemas para mantener reservas, no digo acumular, porque eso ya sería ciencia ficción, pero digamos Argentina no estaba teniendo reservas, a pesar del cepo, a pesar de las restricciones a exportaciones, a pesar de la obligación de liquidar divisas, a pesar de todo eso no teníamos reservas. No quiero pensar si se nos deteriora aún más la balanza de pagos. Tenemos el inconveniente adicional de que antes de esta situación Argentina ya estaba en déficit primario. Acabábamos de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ustedes piensen que el acuerdo se firmó el día 22, fue aprobado el día 22 y el 24 ha sido la invasión de Rusia en febrero, así que estamos ahí nomás hace 40 días. Y esto, en ese informe ya se preveía que iba a ser necesario disminuir el déficit fiscal y cuáles son las principales partidas que se pueden disminuir o fácilmente sin que, voy a usar una expresión que está de moda, sin que la casta sufra, era subir tarifas, que por otra parte es totalmente lógico y razonable. No puede ser, el precio de la energía es ridículamente bajo. En Argentina un consumidor paga 15 veces menos que lo que cuesta importarla. O sea, no tiene ninguna lógica. Pero ese aumento de precios que iba a ser necesario, pensando en otra situación internacional de precios, bueno, se modifica. ¿Qué va a pasar con Argentina entonces? En donde tenemos una situación muy
muy precaria económica, en donde la necesidad de acumular, de mantener algún nivel de reservas como para poder seguir manteniendo el nivel de importación que tenemos, está con problemas, y en donde un componente importante de la canasta familiar, como es la energía, electricidad, luz, agua, y va a tener que modificarse. Ya estaba previsto modificarse. No se va a modificar tanto como va a ser necesario con el nuevo precio energético, pero algo estaba pensado en modificarse. Además, y ayer quedó muy claro, había otros aumentos de impuestos que iban a pegar con distorsiones políticas, porque se iban a aumentar impuestos inmobiliarios fundamentalmente en Capital Federal, lo cual es, bueno, es de una maldad política, pero bueno, es lo que hay. Ayer ya salió Rodríguez Larreta a decir lo que esto significaría. No entiendo cómo sale ayer a decirlo cuando esto estaba en el primer borrador, pero significa un aumento, él dice, de 500%, hagámosle que no sea 500, que sea 300, que sea 200. Ya López Murphy, cuando hizo su discurso en la Comisión de Presupuestos, también lo había destacado. Entonces, ¿por qué esperamos a que esté hecho, a que esté firmado, a que esté terminado, a que hayan pasado prácticamente un mes y ahora viene uno y dice, che, pero es mucho? ¡Ey! Va a ser demasiado. Entonces, o es una cuestión de timing político que a mí se me escapa, o no vieron el efecto que tiene sobre la gente. O sea, de nuevo, estamos en una situación económica que no es floreciente y esto genera distorsiones. En un momento que estamos entrando en abril, en donde todos ustedes tienen que empezar a pagar ganancias y bienes personales, etcétera, a pesar de los anticipos que hayamos hecho. Entonces, es un momento muy particular en donde está todo el mundo tratando de acomodarse a los nuevos precios relativos que tal vez haya. Ustedes piensen que toda la industria consume energía, toda la industria no sabe qué va a pasar con el precio de la luz que yo tengo prendida aquí. Ahí Juan Carlos mencionó que trabajo en algunas empresas, trabajo con Loma Negra, en donde obviamente el consumo energético es fenomenal. ¿Qué pasa si ese aumento de precio es importante? ¿Qué pasa con los costos? ¿Cómo se traslada? Si es que se traslada, ¿qué pasa con precios máximos? Entonces, estamos en una situación muy precaria. Yo sé que todos los economistas hablan de inflación y dólar, y que ustedes me van a preguntar de la dolarización, pero el panorama es que está muy complejo. Si ya no pongo ahora a la Madre Teresa de Calcuta, inimputable, absolutamente maravillosa, cero corrupción, a manejar la economía argentina, lo mismo tiene un serio problema. No es una cuestión fácil de resolver porque tenemos necesidad de que el déficit se reduzca, cuando al mismo tiempo los principales componentes, lo que se llama discrecionales, lo que se puede modificar del presupuesto, están teniendo un aumento. Dicho esto, retrocedo como si estuviéramos en una serie y digo, bueno, che, antes de todo esto, ¿cómo estábamos? Bueno, Argentina está con déficit, hace 70 años que estamos con déficit. Esa es la razón por la cual Argentina permanentemente se endeuda, esa es la razón por la cual Argentina recurre a emitir dinero, esa es la razón por la cual tenemos inflación. Entonces, el déficit fiscal tiene que reducirse. Pero no tiene que reducirse el 1,5% que está previsto de acá al 2024 en el acuerdo con el fondo. Tiene que reducirse, repito, no en 1,5%, sino en 10%, en 8%. Ustedes van a decir, che, Diana, ¿de dónde sacas eso? Bueno, hoy Argentina está con problemas de déficit a pesar de no estar pagando intereses. Justamente el Fondo Monetario nos da más plazo, más tiempo para pagar. Justamente tenemos, ¿cómo se llama? La deuda que se reestructuró en septiembre, octubre del 2020. Entonces Argentina no está con vencimientos grandes y aún así tiene déficit. Si consideramos el déficit fiscal actual, si consideramos el déficit del Banco Central actual y si consideramos el déficit de todo lo que falta pagar por intereses, no sé a qué ritmo va a ir la bola de intereses de las LELIQ del Banco Central, pero llegamos a un 8% mínimo del PBI que hay que reducir. ¿Es reducible en un periodo de tiempo corto? Muy difícil. La única solución sería que Argentina haga una reducción drástica del gasto público, que la verdad que comparto plenamente que eso sería conveniente por 1000 motivos distintos, pero obviamente es un problema político muy interesante, muy, muy fuerte. Pongo una nota política, habrán visto que fue el cumpleaños de Alberto Fernández y todo el mundo
dice, Cristina le mandó un libro y fue una crítica, etcétera, lo cual demuestra que no, ni los periodistas que comentan, ni Cristina habían leído el libro, porque el libro, que es maravilloso, lo recomiendo, yo llevo un poquito más de la mitad leído, es todos los problemas que tenían en el gobierno de Alfonsín para instrumentar el ataque a la inflación, que veían venir la hiper, por la oposición política. Por la oposición política de propios y ajenos, que es exactamente la situación que tenemos ahora. Así que regalárselo como una crítica, voy a decir, pero Cristina, si vos sos parte de los que están haciendo lo contrario, diciendo lo contrario que dice Alberto, no sé cuál, no me gusta ninguno de los dos, pero no importa que te guste mucho uno, otro o el que vendrá, da lo mismo. El punto es que no hay un consenso de la imperiosa necesidad de reducir el gasto público. Impuestos mucho más no se puede cobrar. ¿A quién le vas a cobrar más impuestos? Y ahí tenemos un problema. Déjenme pasar a otro tema que es importante, los motores de crecimiento argentino. Argentina tendría varios motores de crecimiento. Energía propiamente dicha, el sector turismo, muy castigado por el COVID, el sector agropecuario y el sector del conocimiento. Son 4 motores que además generan divisas. Siempre se habla de la construcción, etcétera, pero eso es lo que se llama riqueza no reproductiva. Yo hice el departamento, quedó muy lindo, gasté un montón de plata, pero eso en sí mismo no me sirve para generar otra cosa. Al señor que vendió las canillas que puse en la cocina del departamento, él vendió canillas, pero no hace que esto permanentemente esté trabajando. Mientras que cualquiera de esos 4 sectores, repito, energía, conocimiento, turismo o agro, son permanentemente generadores de más recursos. Además, esos recursos son en dólares, en su gran mayoría, con lo cual mejor todavía. Ante este problema, Argentina está cerrando todas esas opciones. Bueno, lo del turismo no es culpa de nadie, ¿qué le vamos a hacer? Pero tampoco ayudamos demasiado cerrando nuestros cielos y puertos. Y tenemos la energía con un enorme problema similar, o casi que les diría que aún peor que el sector agropecuario. En realidad es peor porque el sector agropecuario es un enemigo político, pero el sector energético no. Y aún así tiene precios congelados y dificultades de exportación tan serias como las que tiene el sector agropecuario. Yo creo que, digamos, es importante que la sociedad empiece a entender los problemas que tenemos, que empiece a darse cuenta que no hay que quitarle a otro, que no puede ser que la respuesta sea más impuestos a los que están afuera, los que están adentro, al campo, que la 4x4, todo eso es un disparate. Y aunque no lo fuera, aunque fuera factible poner el impuesto al Netflix que pusimos hace 3 años, todo eso nos perjudica a los argentinos, porque los que terminamos pagando ese impuesto somos los argentinos. Entonces tenemos que tratar de ver cómo solucionamos esa percepción que hay de que, bueno, pues el campo está. Yo tengo una frase y con esto voy redondeando y nos ponemos a charlar. Pero digamos, no sé si ustedes tienen conciencia que un productor sojero en Argentina cobra la mitad de lo que cobra un productor sojero en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. Repito, la mitad de la mitad. Y es una cuenta que ustedes tienen que hablar cuando van a la carnicería, cuando van a la farmacia, cuando le compran zapatillas a los hijos, cuando viene la maestra de inglés de los chicos. Nosotros como sector, en la parte de soja, los otros no tanto, cobramos la mitad de la mitad. Pero ¿cómo llegas a esa mitad de la mitad? Y bueno, el dólar no se recibe 200, sino que se cobra 100. O sea, en vez de tipo de cambio blue, se cobra el tipo de cambio libre, que es la mitad, entre 200 y 100 más o menos, redondeando. De eso están las retenciones. En algunas provincias tenemos ingresos brutos. De lo que se IVA. Y bueno, después tengo todos los costos como cualquier hijo de vecino. Después tengo que, digamos, amortizar el capital, hacer inversiones como cualquier hijo de vecino, como cualquier otro país. Pero yo esta frase la uso con cierta frecuencia, que ojo, no critiques tanto, que esta gente cobra la mitad de la mitad de lo que cobra alguien que hace exactamente lo mismo en otro país, y la gente se queda estupefacta, no lo pueden captar. Ahora con el fideicomiso del trigo, ahora con la cuestión de lo del 2% hacia los derivados de soja y que tuvimos, la gente no entiende que eso lo termina pagando el productor. Está lleno de explicaciones del gobierno, dicen, es un impuesto a 11 productores. Y vos decís, bueno,
O sea, como decía, un tipo mató nada más que a 11 peatones que iban por la calle. Porque sean pocos, eso deja de importar. Pero además, en este caso, el impuesto se traslada. Así que la situación económica que tenemos en Argentina desde el punto de vista fiscal es muy problemática. Tenemos este déficit muy grande, que la única solución que tiene no sería aumentar impuestos, sino bajar gastos. La única solución que tiene la inflación es que los gastos bajen lo suficiente para que el Banco Central no tenga que emitir más dinero, para que entonces no haya tanta inflación. La única solución que tendríamos desde el sector externo es que haya muchísima más exportación sin las restricciones que tenemos actuales. Pensemos que además que como el importador compra a dólar oficial y se están entrando importaciones de todo lo que a uno se le ocurra, de todo lo que te dan permiso, los amigos reciben el permiso, pero el exportador podría exportar más, podría trabajar más, podría hacer más cosas, podría generar un ecosistema aún más poderoso que el que ya tenemos, pero no se puede hacer. Entonces, la situación fiscal no les cuento porque a nivel nacional está. Déjenme pasar un minuto a la situación fiscal de las provincias. Hasta el final del gobierno de Macri teníamos el sector público prácticamente con déficit cero, entrega el gobierno con déficit 0,3, con respecto al 8 que recibió, 0,3, una pinturita. El 8 bien contado, como el 8 bien contado ahora. Pero entrega con casi cero y todas las provincias con superávit. Hoy prácticamente no quedan provincias con superávit y esto lo menciono porque siempre nos enojamos con el gobierno nacional o pretendemos que el gobierno nacional haga ciertas cosas, etc. Y voy a decir, pero momentito, ¿y provincias y municipios qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué están tratando de solucionar? Entonces no nos olvidemos porque todos nosotros tenemos mucha más posibilidad de actuar en nuestro pequeño entorno, básicamente el colegio de los chicos, el club, los proveedores que tenemos y el municipio, mucho más que la posibilidad que tenemos de influir en el nivel nacional. Entonces, ante una situación que creo yo, la única opción es reducir gastos. Y ante una situación internacional en donde esta balanza que teníamos superavitaria, no sé cómo queda, hago una cuenta rápida. Nosotros exportamos 6 veces más que lo que se importa de energía, 5 veces más. Pero el salto en energía es lo suficientemente grande para que a lo mejor compense el aumento en el precio de los commodities. No sabemos. Sabemos que la energía va a quedar más cara. No sabemos si los commodities agropecuarios van a quedar más caros, por esto que les mencionaba de la realineación que tiene que haber en el presupuesto de los consumidores del mundo. Esa parte no hay claridad que yo conozca. Entonces, ahí tenemos un tema muy, muy serio. ¿Qué le espera a Argentina en los próximos años? Creo que si nos ponemos a empujar todos para el mismo lado, como siempre, las cosas van a andar. No es fácil, no es rápido, no hay soluciones mágicas. Después, si quieren, hablamos de la dolarización. Pero tenemos varios elementos que nos hacen pensar que podríamos estar en una situación privilegiada. Una vez más, Argentina, por estar lejos de los conflictos, por tener una dotación de recursos que Tata Dios nos dio, que podría ser extraordinaria, tenemos las dos cosas que el mundo siempre necesita, energía y alimentos. Tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de exportar ambos, con inversiones mucho más grandes que no están. Pero en el resto del mundo no van a poder seguir invirtiendo y si somos simpáticos, nos peinamos bien, nos ponemos limpitos, a lo mejor vienen inversiones acá, sobre todo si no las echamos, sobre todo si les decimos, che, por favor traten de venir, hay una posibilidad. ¿Cuánto tiempo falta para eso? No sé. ¿Tenemos que esperar a las elecciones? No sé. ¿Quién va a ganar? Tampoco sé. Pero, ¿qué probabilidad hay de que Argentina salga adelante si se hacen esas reformas? Muchísimas. Sobre todo porque tenemos un as en la manga, y con esto termino, que en Argentina se pueden hacer muchísimos cambios que no cuestan ni un centavo, que son todos los cambios regulatorios, que son todos los cambios que harían que el permiso de la cuestión se reduzca. Ahora, con el incendio en Corrientes, pongo un ejemplo personal, completamente personal, nosotros, como mencionó Juan Carlos Vaca, tenemos una explotación agropecuaria y mi marido dijo, bueno, che, mandemos unos rollos de alfalfa, algo, para los pobres tipos estos que están ahí. Ustedes saben que para trasladar un rollo de alfalfa hay que cumplir 5 restricciones. No puede ir en un chatón, tiene que tener un permiso de vialidad provincial, una nacional, no sé qué otra cosa más, y el heno tiene que ir cubierto. Ustedes explíquenme por qué, si está al aire libre
en el campo del cual sale, si va a estar al aire libre en el campo al cual llega, si además es una situación de emergencia, ¿por qué tengo que salir a buscar una lona? ¿Cuánto tiempo se tarda en ponerlo? ¿Cuál es la utilidad? ¿No? O sea, eso me restringe el tipo de transporte que se puede hacer. Es un ejemplo de una regulación muy chiquita, muy tonta, pero que en circunstancias como estas molesta un montón. También tenemos una prohibición, no una prohibición, tenemos una dificultad en Argentina para recibir ayuda humanitaria. Si hubo algunos países que intentaron hacer donaciones de algunas cosas, el donante y el donatario tienen que estar inscritos en AFIP y en aduana para poder hacer una donación con fines humanitarios. Ahora hay un proyecto de ley para tratar de eliminarlo, etcétera. Pero de acá que se trate la ley, que se haga y qué sé yo, bueno, no sé cuánto tiempo pasará. Pero nosotros mismos, los argentinos, nos atamos con cosas que no cuesta plata cambiar. Reducir el gasto público, te vas a pelear con sindicatos, con empresas públicas, vas a tener que hacer un montón de cosas. A volver a abrir mercados te va a costar un montón porque ya fuimos antipáticos muchas veces, ya dejamos colgados a nuestros clientes muchas veces. Lograr producir energía nos va a costar, si queremos hacer todo lo que podemos, 15.000 millones de dólares por año. Podemos hacer menos y sí, pero estaríamos desperdiciando potencial. Pero eliminar regulaciones, lo único que requiere es un señor con una lapicera que diga, che muchacho, ¿esta de verdad la necesitamos? ¿De verdad se usa? Eliminemos y liberemos en parte el potencial productivo argentino. Bueno, con eso cumplí casi con el tiempo que me había dado Carlos y nos ponemos a conversar. Bueno, licenciada Mondino, llega el momento de las preguntas. Estamos incorporando también al panel al ingeniero Gustavo Silva, quien es el gerente comercial de Tecnomil. Esto es hoy la máxima autoridad dentro de la empresa. Voy a comenzar con una de las preguntas que nos han llegado. Y está referida, tengo que salir de este análisis tan preciso que usted ha hecho de la situación argentina, de las cosas que nos están pasando, de las que nos podrían pasar, de lo que debiera hacerse, ¿no? Pero bueno, la gente está por ahí con el día a día también y con la información de ayer o de esta mañana. Y en estos días se ha hablado bastante respecto a que se establezca un sistema monetario directamente dolarizado o combinado, o en fin, algunas propuestas que los partidos, dirigentes o sectores políticos, también empresarios y economistas han formulado. ¿Considera posible eso? ¿Piensa que es la vía para salir de la crisis económica y la inflación que se ha disparado? A ver, el primero que hace esta propuesta con cierta formalidad es Javier Milei. Muy interesante, perdón, un paréntesis, pero es muy interesante cómo de los partidos políticos que deberían ser razonablemente afines se ponen a criticarlo y del lado del gobierno lo dejan pasar y lo mencionan, no le dan entidad, en parte porque los medios están tan fragmentados que entonces hay un montón de gente que jamás se va a enterar ni siquiera que esa propuesta existió. A ver, la propuesta de dolarización tal como está hecha por Javier Milei es extremadamente completa y compleja. ¿Para qué dolarización? Se requiere que no haya déficit fiscal y que la economía sea muchísimo más flexible de lo que es ahora. Implica una reforma laboral, implica una reforma fiscal, implica, obviamente es una reforma monetaria y posiblemente que sea necesario algún otro tipo de cambios, que sea en el sistema previsional, etc. Pero esos son convenientes para eliminar el déficit. Esa propuesta si uno la considera importante, también en el sistema financiero, cambios importantes en el sistema financiero. Entonces, mucha gente dice, pero pará, si sos capaz de hacer todo eso, y entonces no necesitas la dolarización. El argumento a favor de la dolarización es doble. Por un lado, la gente lo entiende, lo recuerda, tu papá o tu tío vivió en la convertibilidad, que no era dolarización, y recuerdan cosas buenas y cosas malas. Entonces, enfatizar las buenas y decir, che, corrijamos las malas, nos faltó flexibilidad en los distintos mercados, nos faltó más federalismo fiscal. Hagámoslo, que de todas maneras seguramente es lo que hay que hacer. La dolarización tiene otro efecto que hace más difícil retroceder, hace más difícil volver atrás. Y tiene un beneficio que nadie está diciendo, pero que es muy grande, que
al revés de lo que dice Cristina, que tenemos que traer la plata de los argentinos, que la Argentina, la plata de Argentina como gobierno y la plata de los argentinos es otra cosa distinta, la que cada uno de nosotros tiene en el bolsillo es distinta que la plata del país. Bueno, pero esta propuesta, como está armada de la de Javier Milei, tendría bastantes posibilidades de que la gente saque los dólares del bolsillo. Mientras que si terminamos teniendo una dolarización forzada por las circunstancias, que es lo que está ocurriendo ahora, no hay nada. Hay una propuesta que a mí me gusta más todavía y que ya la estamos haciendo en el campo, que es hacer los contratos que tienen los contratos libres entre particulares. ¿Qué es? Nosotros hacemos arrendamiento en soja, en kilos de novillo, en litros de leche. Uno puede hacer un proveedor, puede decir yo te entrego el producto y vos me pagás con el 10% de lo producido de lo que hayas hecho. O sea, tenemos varias de esas opciones que se han utilizado, son ineficientes, obviamente, sería mucho mejor poner un precio, pero se han utilizado es una forma de ilusión fiscal, no pagar el impuesto al cheque, IVA, ingresos brutos, etcétera, y sobre todo porque pone el riesgo en el mismo nivel. Si va bien, vamos, a los dos no va bien, si va mal, a los dos no va mal. Entonces, la libertad de contratación es muy grande. No solo libertad de moneda, libertad de contratación. Yo creo que eso es una instancia superadora. De todas maneras, ya lo estamos haciendo calladitos, sin que nadie diga nada. La dolarización yo creo que va a terminar ocurriendo naturalmente por parte de la gente. Yo acá en mi empresa tengo 120 personas y el primero, todo el mundo está comprando los $200. Aunque no le alcance la plata, compra con la del tío, con la del abuelo, con la del primo y de alguna manera. O sea, la dolarización va a ocurrir de hecho, sobre todo con las expectativas de inflación que tenemos. Es mucho mejor que se haga en forma ordenada y con todas estas otras reformas. Si no tenemos flexibilidad y no tenemos un ajuste fiscal, no se puede. Ustedes piensen, en Estados Unidos, el impuesto marginal que había puesto Trump era 14%. Nosotros tenemos 35 más 7 si te querés llevar dividendos. Entonces, aunque estés dolarizado, estás en desventaja. Una empresa ya paga 14 y nosotros pagamos 42. O sea, son muchas cosas. La propuesta de Milei viene con todos esos chiches. Lo que pasa es que él va a la tele, tiene esos pelos así locos, etcétera, es parte del personaje. Y entonces la gente cree que dice tonterías. No, señor, no es ninguna tontería, es algo que tiene muchas horas de estudio atrás. Permítame una pregunta complementaria a esta ya de mi inquietud. ¿Cómo le fue a Ecuador cuando dolarizó? Mira, hay varios países. Panamá está dolarizado desde hace muchísimo tiempo. Ecuador lo que ha tenido es que no ha pasado a tener déficit fiscal. Mira que los vaivenes que ha tenido el precio del petróleo han sido fenomenales. No te evita las recesiones, pero te evita las inflaciones, te dificulta la corrupción, que eso es algo que no hay que minimizar, porque a veces, che, escúchame, si este celular vale $500 afuera, ¿cómo puede ser que acá valga mucho más de $500? O sea, te hace muy evidente cuando hay algún curro de alguna especie, de alguna cosa, y han tenido sus altos y bajos. La economía no ha crecido fenomenalmente, pero no ha tenido dificultades. Y salió de un problema fenomenal que tenían. No es mágico. Perdón, sería pensar que Estados Unidos, que está todo dolarizado, Puerto Rico, que es Estado libre asociado, no tuvieran nunca ningún problema. Y Puerto Rico está en quiebra desde hace 3 años, está en default, diríamos nosotros, ¿no? O sea, no es mágico, pero limita la inflación. Y al limitar la inflación aparece algo mágico, que es el crédito. El crédito es lo más igualador, lo más equitativo, lo que mejor le puede hacer a una sociedad. Si alguien tiene crédito a un precio lógico, no al 70% como tenemos acá, pero un crédito al 2, 3, 5%, permite que las economías crezcan, o por lo menos algunas empresas, o por lo menos algunas familias puedan crecer. Con dolarización puede haber crédito. No hay inflación y puede haber crédito. La recesión no te salvas. Si sos ineficiente, no te salvas. Si hay otro país que innova más, no te salvas. Si contaminás, no te salvas. No te ayuda en eso, pero sí en todo lo demás. Y de nuevo, en Estados Unidos, los 50 estados contiguos, hay algunos que le va bien, otros que le va mal. Pero
matar el problema inflacionario y permitir el crédito, eso solo yo creo que amerita que le pongamos media neurona al tema. Y perdón, y que los Bien, dólares que ustedes tengan en el bolsillo no los vendan, guárdenlos. bueno, le doy el pase al ingeniero Gustavo Silva, que es quien va a continuar con las preguntas que se han recibido y algunas otras inquietudes que tiene también él. Gustavo. Hola, Diana, un gusto. ¿Cómo estás? Mira, recién en el contexto mundial eh, tenemos países que son grandes jugadores de cultivos como trigo, girasol y maíz. Los mayores jugadores de soja somos americanos, esa es la realidad. Como vos dijiste, soja cobramos la mitad de la mitad, para hacerlo simple, ¿no? Por las retenciones y por el dólar regulado. No pasa lo mismo con el cultivo de trigo, maíz tampoco, las retenciones son menores. Ahora, ¿qué riesgo tenemos, en tu opinión, a que una vez sembrada la campaña de trigo, las retenciones aumenten? Con este gobierno no es riesgo, es certeza. Ajá. Perdón, fui demasiado O sea que... bestia. No, está bien, ya va. Pero A bueno. ver, te lo pongo en otros términos, tenemos 60% de capacidad ociosa en biodiesel, tenemos problemas de gasoil. Hoy han publicado en el boletín oficial que le permiten subir un cachito el precio al bioetanol. Muchachos, esto del diésel lo venimos viendo, del gasoil lo venimos viendo hace un tiempito, ¿no? Se sabía cuánto es el volumen de gasoil que se usa para la cosecha, se sabía cuánto se estaba importando, eso se sabe hace 6 meses. Hoy me subís el cachito de uno hasta que empiece a producir, o sea, creo que ahí hay una confusión muy grande. Hay una confusión muy grande con que el precio suba, se cree que el productor gana más. Porque, bueno, acabamos de mencionar, digamos, muchos de los propios contratos y cosas que se hacen están en el propio precio. Ponenlo al revés, ponele que el precio no suba, que el precio se quede absolutamente estable, que no haya ningún cambio. ¿Vos vas a dejar los salarios como están? ¿La gente va a seguir trabajando con el salario del año pasado? El gasoil te subió, no es factible. Yo la verdad que tengo bastante temor de que hubiera un cambio en las reglas de juego básico. Este argumento completamente falaz de que como subió el precio el productor gana más. Pero no sé qué decirte con exactitud. Perdón, y esto de las rotaciones, etcétera, si le pusiste más... Acá, ayúdame vos, digamos, le pusiste un 2% más a los derivados de la soja, eso va al productor de soja. Lo que hacen doble ciclo también le pegan al trigo, ¿no? El que le fue mal, la helada que tuvimos este lunes y martes, pasado, miércoles, no sé qué día, la sequía que hubo hace 3 meses, no todo el sector agropecuario está floreciente. Así que, no sé, es bastante complicado. Está bien. No, y otra de las preguntas que quería hacerte, generalmente las compañías nacionales y multinacionales en el 2021 tuvieron un año excepcional. Realmente fue muy bueno. De hecho, Tecnomil creció un 70%, etcétera, etcétera. En el contexto actual, más allá de lo que pasa mundialmente, pero ¿cómo ves que se vuelva a repetir en el 2022? O si vamos a estar muy por debajo de lo que obtuvimos el 2021. ¿Cómo ves las perspectivas para este año? En cuanto a los proveedores de insumos, ¿no? Mira, es muy, ni siquiera puedo generalizar por sector, yo te diría que casi es empresa por empresa. Te cuento el caso nuestro, nosotros compramos y dijimos, che, están baratas estas cosas, están los precios, compremos un tractor. No sé si necesitamos un tractor, mi marido siempre quiere un tractor nuevo, es que compramos un tractor nuevo. El señor al cual le compramos el tractor no lo podía entregar porque le faltaba el tornillo, no un tornillito, pero una computadora, no sé, alguna cosa le faltaba que tardó 6 meses en entregarlo. Sabemos que ha habido problemas de neumáticos, etc. Depende de qué lado del sector estás. Si vos venías con un pequeño endeudamiento, estás jodido. Así. Perdón, debería decirlo, tendrás serias dificultades financieras.
Porque parte del déficit fiscal que vamos a tener en Argentina, si se reduce la emisión monetaria, va a tener que ser absorbida, chupada del sistema financiero, con lo cual la tasa de interés ya anda por el 44, cuando estaba en 36, 38, el famoso tasa de las LELIQ en enero. Pasaste de 38 a 44. Eso se traslada al sector privado. Entonces, la persona que necesite crédito va a tener distinta situación que aquel que disponga ya de fondos propios o porque ya tuvo el crédito otorgado antes o porque acaba de cobrar algo. El otro punto es en qué, o sea, yo conozco dos, no quiero generalizar, dos empresas que se han tecnificado brutalmente aprovechando el tipo de cambio oficial, en donde cuando dijeron, uy, a esta gente le gustan este tipo de cosas es habitual, y ya hace 1 año y medio se han comprado una línea de producción nueva para lo que sea que fabrican. Hoy, ¿podrías comprar una línea de producción nueva? ¿Te van a autorizar los dólares para eso? No lo sé. Entonces, lo que sí sé es que se introducen profundas asimetrías, el que tiene crédito y el que no, que en un país normal eso no te ocurriría, el que tuvo ganas de invertir y el que no, o el que tuvo la posibilidad de invertir y el que no, que eso en un país normal sí ocurre. Hay empresas que meten para adelante y otras que no, y si no, nunca habría una quiebra. Pero además tenés el que puede hacer una buena lectura de lo que vaya a ocurrir en los próximos, no te digo 20 años, en los próximos 6 meses, desde el punto de vista financiero. ¿Vendés o retenés mercadería? Si digamos, a ver, sabemos que está faltando un componente de algo que venía en el cobertor del plástico interior para el silo bolsa, por lo tanto, el silo bolsa de la marca actual que estás comprando hoy no tiene la misma resistencia, no te va a aguantar 2 años como te aguantaba el silo bolsa anterior, sí. Porque, no sé, si puntual no estás pudiendo comprar el insumo necesario. Pero ponele que vos pudieras retener mercadería. ¿La vendés hoy o esperas 6 meses? No va a haber 2 empresas que tomen la misma decisión. La mitad va a vender, la otra mitad no. Porque si hay una mitad que no vende, el precio sube, entonces el que sí vende dice, me beneficio. Y el que no vende dijo, este está vendiendo, pero a él se le acaba y yo voy a vender aún más caro. Eso ocurre en todos los sectores, ¿no? En todos los productos, en todas partes del mundo, es absolutamente natural. Así que generalizar de cómo va a funcionar los 2 años no está. Y para el agro, el factor climático, que contra eso no hay nada. Mira, yo trabajo bastante en el sector alimentos con bebidas, y hubo un evento totalmente exógeno con una fábrica de botellas que tuvo una dificultad enorme. No hay botellas de cierto tipo. Si vos producís vino del otro tipo, no tenés ningún problema. Si vos producís vino del tipo que necesita esa botella, no podés vender. O sea, son cosas totalmente asimétricas, que en cualquier país normal lo que se permite es, déjame comprar al exterior y listo. Aquí tenemos esa dificultad. Entonces, la verdad que generalizar cómo va a ser el año 2022, no lo sé. Sí te puedo decir que el año 2022 financieramente va a ser muy duro. Ese seguro. La tasa de interés va a subir. Y muchos dicen, ¿qué me importa? 44 de tasas y total la inflación es 50. Si tu producto sube 50, bárbaro. Pero la inflación, recuerden siempre que es un promedio. La inflación es 50 promedio, hay algunos que no suben casi nada y otros que suben mucho. Si tu producto es el que sube mucho, toma todo el crédito que consigas. Y si tu producto no sube, ¿qué haces? Entonces, hay que tener... No hay dos iguales, no hay dos iguales. El señor que hace arándanos no está en la misma situación que hace fruta, y el que hace arándanos en Tucumán no está en la misma situación que el que hace en Corrientes. Así que hay que ser muy analítico en la propia empresa y acompañar siempre al cliente. Eso siempre. No lo digo porque seas el gerente comercial. Si no acompañas al cliente en la próxima, no volvés a vender. No, lo acompañamos. Y mira, una última, Gustavo, que tiene que ver con un supuesto. Eso. Sí, perdón. Digo la última. Supongamos que el conflicto internacional termine. ¿Cómo quedaría el escenario energético en Argentina? Porque ¿es un problema internacional o es un problema nuestro? Nosotros ya teníamos un problema doméstico muy importante. Argentina ya estaba importando gas. A ver, Argentina fue
autosuficiente durante bastantes años, después durante el primer kirchnerismo se perdió el autoabastecimiento, después con Macri volvimos a llegamos a exportar gas, ya desde el año pasado volvimos a importar gas, desde el 20 volvimos a importar gas y este año estaba previsto que se importara muchísimo. Las reservas son carísimas de sacar, y para exportar necesitas una fábrica de LNG, una planta de LNG, necesitas gasoductos y oleoductos, y todo eso no tenemos. El gas está, el petróleo está, la tecnología está, pero necesitas no solamente precio, que me cubra los costos para poder sacarlo, sino que haya el mecanismo, el transporte para poder sacarlo. Lo mismo que necesitamos de trenes y camiones y puertos para el agro, bueno, pues lo mismo se necesita toda esa infraestructura y logística adaptada al correspondiente sector para la energía. Tenemos un faltante. Si hoy se produjeran, hoy justo leí un informe y repito como un loro, total, ninguno me puede discutir demasiado, si se produjeran 150.000 metros cúbicos más de petróleo, etcétera, etcétera, y lo fraccionara y pasara tanto, sería 5% más en la oferta de gasoil argentina. No te soluciona el problema. No, necesitamos hacer algo muy grande. Si hubiéramos tenido otra convicción política, no hubiéramos estado en esta situación, ¿no? Estaríamos exportando de entrada. Pero el día que Rusia invade Ucrania, yo hubiera levantado el teléfono, le llamaba al embajador alemán, dice, señor alemán, usted no va a poder importar más gas de Rusia, venga y hágase una plantita acá y arregle el precio con los proveedores. Yo, Estado, me retiro. Yo hubiera hecho eso. Hoy el Estado dice, ¿quién tiene que construir el gasoducto? Que hace 2 años y medio que está, que lo hace, que no lo hace, que llama a la licitación, que lo hace por tramos, etcétera, etcétera. Están viendo si le hacemos a Bolivia, si le vendemos a Brasil, si paseamos a Brasil, si Brasil nos manda para acá, que no tienes a través de Bolivia, Brasil nos va a ceder parte del contrato que tiene con Bolivia. Es un enredo espantoso cuando dices, che, tengo el gas ahí, tengo la producción acá, tengo el gasoducto ya con todos los permisos ambientales, con toda la tecnología, con los mapas, los planos de diseño, con todos los chiches. Empecémoslo, va a tardar 2 años y sí. ¿Y si le pongo el doble de plata, tarda 1 año? No sé, pero probemos. Todo eso no solo no se ha hecho, sino que se ha anunciado una nueva postergación del llamado de la licitación para el gasoducto. El jueves de la semana pasada. Así que, ¿qué va a pasar con la energía? No sé. Tenemos biogás en Argentina, tenemos bioetanol en Argentina, tenemos la posibilidad de tener energía solar en Argentina. ¿Todo esto la tenés mañana? No. Pero en 1 año la puedes tener. Vamos a seguir dependiendo del gasol. El gasol es una cuestión técnica, me la explicaron 2 o 3 veces. Del petróleo que vos sacás, va un pedacito para esto, un pedacito para aquello, se producen distintos gases, distintas cosas, y en algún momento terminan estas cosas siendo o nafta, infinia de la otra, no sé qué, y gasoil. Ahí no podés producir mucho más. Consumimos mucho más gasoil en proporción por nuestro poderoso sector agropecuario. Ya sabíamos eso, lo sabemos hace 30 años, 40, 50. No es que vas a hacer una refinería de gasoil, porque tenés que sacar el petróleo y ¿qué hace con la nafta? Y bueno, exporta la nafta. O sea, acá es un problema de múltiples restricciones, que pones 3 ingenieros, le apagás la luz y le decís, muchachos, de acá no se van hasta que no terminen, y sale la respuesta. Y lo que te sobra de un producto lo exportarás a algún país, que siempre va a ser mejor que estar importando, por el costo de transporte y por el costo de transformación que tiene al llegar acá. Bueno, muchas gracias. Diana, le estamos agradeciendo su participación en esta jornada, pero antes de que se vaya, usted nos confió hace un ratito de que, está vinculada a una empresa agropecuaria familiar, no nos dijo si hace agricultura, si hace ganadería. Sí, cría en un lugar horrible. Perdón, no en un lugar horrible, el lugar es maravilloso. Cría en un lugar de poca receptividad, vamos a decirlo en esos términos. Bien. ¿Y cómo piensa manejarse como empresa agropecuaria en este año entonces? ¿Qué tipo de recaudos? Es decir, ¿cómo está planificando que se va a manejar como empresa agropecuaria familiar en este año? Nosotros tenemos una característica bastante particular, la manejan mi esposo y mi hijo, con lo cual ahí ya tenemos una ventaja enorme, que es la confianza, que ustedes saben perfectamente que es un tema crítico en este sector. Tenemos cría, que es bastante poco intensiva en insumos relativo
a otros. Además tenemos la onda esta, que ahora le han puesto la palabra holístico, ¿no? Pero el pastoreo que hacía mi abuelo. No, es tratar digamos, de que tenga razonablemente pocos insumos. Ayer lo han llevado al presidente de la FAO a que vea uno de estos campos, a la ELMA, que hace muchos años que está trabajando con esto. Entonces nosotros estamos protegidos en ese sentido. Podríamos hacer alguna cosita más y siempre lo hablamos y siempre nos achicamos. Siempre decimos, no sé, no tenemos los conocimientos, no tenemos los recursos y qué pasa si va mal. Así que en un país estable, yo creo que nosotros podríamos intentar hacer cosas con un grado de sofisticación más grande que el que tenemos ahora. Pero, digamos, justamente por prevención, por cautela, por conservadurismo, no nos animamos a tratar de hacer algo un poco más intensivo. Todos los chiches que se puedan con cría, lo tenemos. No nos animamos a pasar invernada. Y no da para agricultura, ¿eh? Claro. Pero bueno, esa es una confesión. Que la AFIP va a decir, por eso perdés plata, porque no querés hacer, me pondrían a la tierra improductiva un impuesto. No está improductivo, lo que pasa es que hay que cuidar una vaca una semana por año. Si yo la mando dos semanas del año a la vaca ahí, se me muere de hambre la vaca. O sea, no es que sea improductiva, no hay posibilidad de que sustente más que eso. Pero bueno, algún día se lo vamos a hacer entender a nuestros ministros, diputados, presidentes, senadores, todo eso. Ojalá que sí. Licenciada Diana Mondino, ha sido un inmenso gusto escucharla, haberla tenido participando de esta jornada organizada por Tecnomil, así que inmensamente agradecidos, lo digo en nombre de Tecnomil y también en el mío propio. Y la agradecida soy yo por la colaboración de ustedes con el Banco de Alimentos. Hago un aviso de un minuto. Hay 17 bancos de alimentos en Argentina. Ahí están nucleados en una red. El que tengan más cerca, péguenle una miradita porque la tarea que se hace ahí con la escuela, algo que no hablamos. Todos nosotros podemos trabajar con la escuela rural, todos nosotros podemos trabajar en la capacitación de los chicos, de los hijos de los que trabajan con nosotros. Eso, igual que dije que hay cosas que el gobierno puede hacer nada más que con una lapicera, hay cosas que nosotros podemos hacer nada más que charlando en el fogón. Y hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Nos quedamos también con ese mensaje. Así que será hasta pronto. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Tecnomil es una empresa nacional con más de 25 años de experiencia en la región. Emplea a más de 150 colaboradores de diversas actividades y profesiones para su planta industrial, laboratorio, equipos técnicos, administrativos y comerciales a lo largo del país. Orientados a dar soluciones de calidad y comprometidos con el campo argentino, Tecnomil ofrece una amplia gama de soluciones para la protección de cultivos a través de sus líneas de herbicidas, insecticidas y fungicidas, que ya son reconocidos en el mercado por su alta calidad y confiabilidad, convirtiéndose además en un importante proveedor de la industria para las principales empresas nacionales y multinacionales del mercado. Desde Tecnomil se impulsa la agricultura moderna y sustentable mediante el uso de la tecnología e innovación para la protección de los cultivos, contribuyendo al abastecimiento de una población mundial en constante aumento y una demanda creciente de alimentos. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. En un instante va a estar con nosotros el ingeniero Esteban Frola, así que aguarden que ya llega Esteban, a quien por supuesto muchos de quienes están conectados lo conocen y lo conocen muy bien por su vasta trayectoria en cuanto hace a la calidad de aplicaciones de fitosanitarios. Me quedo unos instantes con el ingeniero Gustavo Silva para hablar dos palabritas de Tecnomil. Sabemos que es una empresa 100% de capitales nacionales
que el año pasado tuvo un incremento de ventas del 70% en comparación al año precedente. ¿Cuáles son los proyectos, los planes que tienen para este 2022 y fundamentalmente si hay alguna novedad en cuanto a los productos que está ofreciéndole a los productores? Bueno, los proyectos que tenemos para el 2022 son bastante similares al año pasado, seguir creciendo a una tasa impresionante, abastecer al mercado nacional, que es algo que hoy es muy dificultoso para muchas compañías. Nosotros tenemos la posibilidad de tener los productos en tiempo y forma en cada uno de los puntos de venta de todo el país. Y seguir creciendo, que una forma de seguir creciendo es la contratación de gente especializada para seguir trabajando y incrementar también la capacidad de la planta, que está en Tierra del Fuego. Así que los proyectos son, digamos, no solamente para el 2022, sino que a mediano plazo, con una visión de expansión de la compañía. Bueno, y por otra parte, algo se mencionó durante la conversación con la licenciada Diana Mondino, la falta de productos que se observa en algunos rubros, en algunos más que en otros, porque se depende de la importación o de los principios activos o, en fin, del producto en sí mismo. Tecnomil ¿está en condiciones de abastecer al mercado interno con su portfolio de productos? Sí, nosotros en realidad el año pasado empezamos a trabajar con anticipación para no tener ningún tipo de sorpresas con falta de producto. Al trabajar con anticipación ya tuvimos todos los pronósticos del volumen de producto para este año. Además, es una empresa que no exporta sus productos, sino que los productos que produce en la planta de Tierra del Fuego son específicamente para la producción nacional. Así que, de nuestra parte, no tenemos visualizado ninguna problemática de abastecimiento de producto. Y en una de las cosas que has mencionado, sí, este año vamos a estar lanzando algunos productos nuevos que nos va a ampliar también esa paleta de productos que tenemos en la actualidad. Pero hoy por hoy, Tecnomil asegura el abastecimiento de productos claves como ser Atramil, Atracina, Clethodim, el Thodim, nuestra marca comercial, y el resto de los productos que tienen su paleta. Bueno, y concentrados siempre en el mercado interno, en el mercado doméstico, o ya pensando en que hay que empezar a buscar algún rumbo también en el plano de la exportación. No, por el momento, en realidad nosotros estamos focalizados en la producción nacional. Nosotros no tenemos previsto y no vamos a especular en función a los precios, vender al exterior o a los países limítrofes. No, vamos a darle prioridad a la producción nacional, a los productores argentinos. Eso es algo que está claro. Bueno, Gustavo, después de esta breve charla que hemos tenido, vamos con el siguiente disertante en esta jornada, el ingeniero Esteban Frola. Recordemos que la participación en esta jornada otorga horas de capacitación para el programa de buenas prácticas agropecuarias de la provincia de Córdoba. Los participantes, para acreditar esas horas de capacitación, deberán ingresar a la página de Agroverdad, www.agroverdad.com.ar, en la cual encontrarán una noticia en la que está contenida un link que los va a llevar al formulario para incorporar los datos de la persona que está realizando la acreditación de horas de capacitación.
Vamos entonces a saludarlo ya nomás al ingeniero Esteban Frola. Es un experto en calidad de aplicaciones de vasta trayectoria en el ámbito profesional agropecuario. En su caso, disertará sobre tecnologías en aplicaciones para defensivos agrícolas. Muy buenos días, Esteban. Días. Primero, agradecimiento a la gente de Tecnomil por haberme llamado para esta charla, especialmente a Matías. Vamos a tratar el tema de tecnología de aplicación en defensivos agrícolas, un año en donde las perspectivas no son buenas en cuanto a la compra de insumos o abastecimiento de insumos. Voy a tratar de, en 30 minutos, tratar de darles las pautas, o resumirle las pautas que yo tendría en cuenta para mejorar el tema de las aplicaciones. Bueno, este es el mapa donde yo trabajo. Es importante que se los diga para que vean en qué cantidad de cultivos y en qué ambientes. Bien acá al sur de la provincia de Buenos Aires, en Carmen de Patagones, con la empresa Proarco, que siembra 400, 500 de cebolla, 400, 500 de papa y 200 hectáreas de ajo. Todos cultivos intensivos, riego por goteo, en donde los volúmenes de aplicación son bastante altos en general, todo lo que es cultivo intensivo. Pero bueno, acá se aplica con terrestre, cuando no hay piso, se aplica con avión, con 8 a 10 litros. Ahí tienen una máquina con los picos a 70, aplicando 60 litros en el cultivo de papa. Cuando no podemos entrar con la máquina, se entra con el avión. Las aplicaciones hay que hacerlas en tiempo y forma. Siempre les voy a estar relacionando la aplicación aérea con la terrestre, porque es interesante compararla. Toda la zona de Corrientes y Entre Ríos, trabajo con los arroceros. Esta empresa es Seagro, brasileros que siembran 5.000 hectáreas, están en Curuzucuatiá, utilizan esa máquina hasta que se inunda el avión. Después toda la parte de arroz se hace con avión. Nos vamos bien acá al norte, a Orán, ingenio tabacal, cultivo de caña de azúcar, aplicación de herbicida con terrestre, aplicación aérea. Nos vamos a Cafayate, más al sur, en Salta. Eso es bodega Esteco, del grupo Peñaflor, uva, producción de uva en espaldera. Nos vamos ya a San Juan. Esto es Positos, eso es uva en parra, uva de mesa, aplicaciones en uva de mesa. Esto es tomate perita, también ahí en San Juan. Aplicaciones donde muchas veces el marbete y los productores aplican entre 400 a 600 litros y hay muchísima endoderiva, entonces hay mucho para corregir. Aplicaciones aéreas en el cultivo de vid, en el programa de Lobesia Botrana, que participé en el 2017, donde se hicieron 183.000 hectáreas con avión, un programa único a nivel mundial, 6 litros de caldo por hectárea. Aplicaciones en olivares, en lo que es San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, con una máquina con ventiladores tangenciales. Aplicación de herbicida en olivares. Bueno, después acá pegadito a Panamá trabajo también en Colombia. O sea, trabajo en los países limítrofes excepto Chile. Está una empresa Calima que tiene 11 aviones Trash. Aplica 43 aplicaciones en 20.000 hectáreas de banano, o sea, cerca de 1 millón de hectáreas por año. Estos son los pilotos. Muy interesante el tema del cultivo de banano. Esto es Medellín. Esta empresa tiene 70 hectáreas de invernáculo, está especializada en el cultivo de flores. Estos son crisantemos. Piensen que aplican ahí por hectárea 1.800 litros por hectárea, o sea, se puede mejorar muchísimo. Esto es Cali, la zona donde están casi todos los ingenios producción de azúcar en Colombia. Aplicaciones con helicóptero, una empresa que compró helicóptero en Estados Unidos, en lo que es caña de azúcar, maíz y soja. Bueno, un poco recorriendo después los cultivos tradicionales que ustedes conocen. Y siempre muestro esto lo armé con Oscar Dichara en el 2005. Me ayudó a hacer los dibujos Mauricio Chabrando, que trabajó muchos años conmigo en la empresa agropecuaria. Ustedes se bajan de la camioneta, los sorprende un chaparrón. Ese chaparrón es de gota bien grande, pero solamente va a caer 1 milímetro. Vamos a tratar de comparar esto con qué podemos hacer nosotros o cómo nos podemos dar cuenta por dónde pasa el tema de las aplicaciones.
cae el chaparrón, si juntamos el volumen en una hectárea son 10.000 litros, o sea, el volumen de aplicación es enorme. Como vemos, estas gotas pasan derecho. ¿Por qué pasan derecho? Bueno, porque esto no está cerrado y porque las gotas son pesadas. Por eso no se meten acá abajo. Entonces, si ustedes cierran acá el canopeo, las gotas quedan arriba. Si encuentra un hueco, hasta el piso no para. Ahora, ¿qué va a pasar si acá sigue lloviendo y sigue lloviendo? Bueno, si sigue lloviendo, entonces satura. Al saturarse, el árbol empieza a chorrear, pero para eso hace falta un volumen importante. Fíjense, esta foto es de Ricardo del Carlo, un amigo que tengo en Crespo. Acá llovieron 2 milímetros, él me pasa esta foto. O sea, piensen que 2 milímetros son 20.000 litros de agua por hectárea, y como la gota era grande y esto estaba muy cerrado, el Corsa S está seco. Esto están cansados de verlo en el verano, la sombra de los cultivos seca. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el tamaño de la gota? En vez de ser una gota grande, hacemos una llovizna fina. Una llovizna fina tiene 200 micrones el tamaño. 1000 micrones sería 1 milímetro, 200 micrones el 20% del milímetro. Ni bien empieza a lloviznar, no hace falta ningún caudal. Ustedes empiezan hacia el mismo volumen, cambiando el tamaño de la gota. Empieza a lloviznar. Estas gotas que pasan acá, como son más livianas, cualquier brisa las mete acá abajo. El árbol se empieza a mojar en forma pareja. ¿Qué les quiero decir con esto, con este ejemplo? Que lo más importante en la aplicación es el tamaño de gota. Después viene el resto. Lo primero que hay que tener en cuenta es el tamaño de gota de acuerdo a la exigencia de la aplicación. ¿Esto qué puede ser? Bueno, esto puede ser soja en cierre surco. Ustedes hicieron los preemergentes, van a hacer la última aplicación de herbicida, van a mezclar el glifosato muchas veces con graminicida, van a usar productos para hoja ancha, fomesafen, lactofen, benazolín, contra amaranthus. Las aplicaciones son mucho más difíciles ahora que antes, que usábamos glifosato solo. Esto pueden ser frutales. Si fueran frutales, lo que van a hacer ustedes es pasar con una máquina que va a tener un diseño distinto, va a ser una máquina hidroneumática, donde van a aplicar hasta la mitad, hasta esta mitad y hasta esta otra mitad. Después pasan por la otra trocha. ¿Cuál es la parte más difícil en un frutal? Arriba al medio. Es la parte de abajo de los cultivos tradicionales nuestros. Las pautas que hay que seguir son exactamente las mismas. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, acá vienen los mitos, ¿no? Y los paradigmas. Nosotros nos enfrentamos a los marbetes. Acá tenemos fungicidas, por ejemplo, para soja y maíz, y vamos a ver siempre en los marbetes esta relación, ¿no? 15 litros con el avión, 150 con el terrestre, ¿no? 20 con el avión, 200 con el terrestre, ¿ven? En general, esa relación 1:10, 15, 200, esa relación 1:10 entre lo que es el avión y el terrestre. Y hay que preguntarse qué pasa ahí. En realidad, lo que sucede es que las empresas hacen, fíjense esto es en cultivos intensivos. Esto se usa en cebolla, en papa, miren los litros, 600 litros por hectárea. Se chorrea todo, hay muchísima endoderiva. En realidad las empresas hacen los ensayos en microparcelas. Van a 5 kilómetros caminando con esa barra, generalmente con los picos a 50. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que acá tiene un pico amarillo que sería un 0,2. Si van con esa boquilla 0,2 a 50 centímetros, a 2,8 bares, como van a una velocidad de 5 kilómetros, el caudal que van aplicando es 150 litros. Ahora muchos han puesto picos verdes, o sea, 0,15. Con las boquillas verdes, con los mismos parámetros, baja el caudal a 120 litros. Entonces, ¿qué hace? La empresa hace la microparcela, hace repeticiones y les pone a ustedes en el marbete el caudal con el que hizo el ensayo. ¿Qué sucede con estas dos boquillas casi a 3 bares? Bueno, la gota es cercana a 200 micrones. ¿Qué va a pasar si ustedes agarran el marbete y quieren aplicar 120 litros? Van a ir a una velocidad promedio con una autopropulsada de 18 kilómetros por hora. Entonces, para aplicar 120 litros, tienen que poner una boquilla con los huecos 0,3 a 35, o una 0,4 a 50, si la máquina es importada, por ejemplo, que viene con los picos a 50. Entonces, esa boquilla a 4 bares, a 35 centímetros, a 18 kilómetros, le va a erogar un caudal de 120 litros, que es lo que ustedes vieron en el marbete. Ahí tienen la tarjeta, ¿ven? Hay 300 y pico de impactos. Ahora, ¿cuál es el tamaño de gota que hace un con los huecos 0,3? Bueno, fíjense que las gotas son grandes, están superpuestas, porque hay 300 impactos. O sea, hay un impacto arriba del otro.
Una 0,3 le va a hacer 300 micrones. Si ustedes quieren hacer el mismo tamaño de gota con el que se hizo el ensayo, ponen un cono hueco 0,15 a 3,5 bares, a 52 centímetros y a 18 kilómetros por hora van a lograr un caudal de 40 litros. Ahí están haciendo el mismo tamaño de gota con el que se hizo el ensayo. El ensayo se hace a 5 kilómetros y ustedes tienen que ir a 18. Entonces van a siempre, si quieren respetar el caudal, poner un pico más grande. Ese pico más grande le va a hacer gota más grande. No tiene nada que ver con lo que se hizo en el ensayo. Eso es un dato a tener en cuenta, ¿eh? Con una 0,15 a 3,5 bares van a ser 200 micrones. Fíjense que con 40 litros tienen 160 impactos. ¿Qué vamos a usar para medir las tarjetas hidrosensibles? Bueno, ¿qué vamos a usar para medir las aplicaciones? Bueno, las tarjetas hidrosensibles. Estos picos son parecidos con los huecos 0,2, están puestos a 52 centímetros. A 4 bares vamos a ir a 18 kilómetros. El volumen que eroga son 40 litros. Ahí tienen las condiciones ambientales. Esto lo hizo un amigo que vive en Charata, puso una tarjeta sobre un rastrojo de soja, pasa la máquina con la barra 1 metro sobre la tarjeta y lo que van a observar es agua más tensioactivo antivaporante. Empiezan a caer las gotas más grandes, se empieza a marcar la tarjeta porque la tarjeta reacciona con el agua que lleva la gota, pero fíjense que después se empiezan a caer las gotas más chicas, que son más livianas, tienen más movimiento. Si las protegemos no se evaporan. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que muchas de estas gotas chicas tienen tan poco volumen de agua que no se marcan en la tarjeta y muchas pasan sobre la tarjeta. Entonces, lo que vamos a obtener con la tarjeta es gran parte de la aplicación. Pero va a haber un montón de gotas chicas que no las vamos a juntar. Pero es lo que usamos. Fíjense lo que me pasó a mí. Esto es octubre del 2017, cuando yo quise tarjetear el avión que aplicaba 6 litros de caldo total, un insecticida más un tensioactivo antivaporante. Fíjense que yo coloqué las tarjetas porque teníamos que pegar con el insecticida a los racimos para controlar la alobesia. Esta tarjeta que ven acá es esta misma. Cuando ustedes la giran, fíjense cómo se ven los impactos. ¿Por qué? Porque acá hay impactos que no están marcados, porque el volumen es tan bajo que la gota es muy concentrada. Esta misma tarjeta es esta, cuando ustedes la inclinan, aparecen los impactos. Esto les va a suceder muchísimo con avión. Por eso nosotros también usamos espejo. Acá tienen una foto de Alarm Cracker y van a ver que acá en el espejo hay mucho más impacto que en la tarjeta. Y la aplicación fue exactamente la misma, está uno al lado de la otra. Entonces, ¿cómo colocamos las tarjetas hidrosensibles? Bueno, se está cerrando el surco, vamos a hacer la aplicación de cierre surco, se coloca en la base del tallo, bien abajo del lado contrario donde venga el viento, en cualquier cultivo, en el que ustedes quieran, soja, en este caso maíz. Uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es el tamaño y la uniformidad de las gotas. Sabemos que esta es una regla general, cualquier gota se divide en 8 de la mitad de su diámetro. Entonces, si yo parto una gota de 800 micrones, tendría 8 de 400, 64 de 200. ¿Qué pasa si el cultivo está cerrado y yo me equivoco de pico? Acá puse un pico con inducción de aire. Fíjense que las gotas son muy desparejas. Ahora, ¿qué pasa con esta gota que tiene 1500 micrones? En esta gota hay 500 gotas, dentro de esa gota, 500 gotas cercanas a estas, a 200 micrones. Entonces acá el 86% de la aplicación son gotas de más de 400 micrones, o sea, antideriva y super antideriva. Yo lo que debería hacer es, trabajando en tamaño de gota, si la aplicación es difícil, tratar de hacer gotas cercanas a 200 micrones lo más uniforme posible. Ahí tiene la tarjeta con el mismo caudal. Fíjense cómo cambia el tamaño de gota, la uniformidad y la cantidad de impactos por centímetro. Entonces, el comportamiento dentro del cultivo, supóngase que esto fuera soja sembrada a 42 centímetros, ustedes hacen los preemergentes, la soja, tienen que estar atentos acá al cierre surco, la última aplicación de herbicida, esto se cierra después totalmente y ustedes tienen que llegar acá, o sea, a la parte inferior del tercio medio, acá es donde van a tener la mayoría de los insectos y el problema de hongos. Entonces, una gota de 800 micrones súper antideriva, les va a quedar afuera. Empezamos a partir la gota, esas son las de 400 micrones, son antideriva, van a quedar afuera. Ustedes a partir de 200 micrones empiezan a entrar en el cultivo, empiezan a penetrar en el cultivo. ¿Qué va a pasar cuando ustedes quieran hacer gotas de 200 micrones? No van a ser todas de 200, van a ser gotas más chicas. Bueno, estas son de 150, 140 micrones, son las que hace el avión. Por eso el avión en Argentina trabaja con volúmenes entre 5
a 10 litros, totalmente diferente al resto del mundo donde se trabaja con volúmenes mucho más altos y gotas mucho más grandes y mucha menos eficiencia. Bueno, las variables que vamos a usar para hacer tamaño gota, la pastilla y la presión, eso va a ser tamaño gota. Entonces, acá tenemos las normas de este organismo, que es un organismo americano, el color, pero de los tamaños de gota. Nosotros vamos a hacer en aplicación aérea, gotas muy fina, fina y mediana. Y en aplicaciones terrestres, gotas medianas, gruesas, perdón, gotas medianas, gruesas, muy gruesas y extremadamente gruesas. Entonces, lo que sucede con la tabla que nosotros tenemos, o sea, cuando vemos la tabla de los picos, vamos a ver de que por color nos va a marcar el pico, o sea, esa boquilla, y a qué presión y qué tamaño de gota. Por ejemplo, en rojo está muy fina, acá en naranja, fina. Entonces, ¿cómo se miden estos picos? Bueno, estos picos se miden en el laboratorio con este aparato que es un láser. La gota se mide en el aire y a 20-25 grados con agua sola. No tiene nada que ver el pico, lo que hace con agua sola, que cuando le agregamos un coadyuvante. Fíjense, acá tenemos unos conos huecos, lo que hacemos es echarle el tensioactivo antievaporante, o sea, el adyuvante en el tanque, y al principio el pico trabaja con agua sola, hasta que empieza a barrer el agua con el coadyuvante. Fíjense que el cono trabaja mal y hay muchísimas gotas menores a 100 micrones. ¿Qué pasa cuando esto hace muchas gotas de menos de 100? Ya ven que las gotas no hay tantas gotas de menos de 100. Bajar el volumen. Cuando empieza a entrar el coadyuvante, el cono se abre, se uniformiza el tamaño gota, hay muchas menos gotas menores a 100 micrones. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar, ya tenemos un láser en un laboratorio en Argentina, vamos a empezar a medir los picos con los adyuvantes más las mezclas que hacemos con herbicida. No tiene nada que ver lo que hacemos en el campo con lo que está medido en el laboratorio. Si quieren observar, por ejemplo, se ve muy bien, esto lo hizo también Luciano Vera allá en Sachayo, al este de Santiago, al oeste de Santiago del Estero. Fíjense, esa máquina está trabajando con cono hueco a 52 centímetros con agua sola. Fíjense el espectro de gotas. Acá hay muchas gotas menores a 100 micrones. ¿Qué pasa cuando agregamos el adyuvante? El mismo pico a la misma velocidad, a la misma presión. ¿Ven? Cambia totalmente el espectro de gota y la aplicación. Entonces esto es importante, muy importante saber. Elección de las pastillas. Estas son las normas ISO. Por color ustedes van a identificar las pastillas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no todas las pastillas tienen norma ISO, o sea, están por color. Esto se mide a 3 bares el pico, el caudal que eroga. Entonces, si el pico es azul, es un 0,3. Ahora esos 0,3 son galones por minuto. Lo tenemos que multiplicar por 4. O sea, una boquilla 0,3 eroga un caudal de 1,2 litros o 1.200 centímetros por minuto. Un 0,2 eroga un caudal de 800 centímetros por minuto. Un 0,15, 600 centímetros, un 0,1, 400 centímetros por minuto. ¿Qué boquilla yo pondría en una máquina? Bueno, pondría una cono hueco de cerámica, gasten acá un poco más, porque las de polímero duran muy poco. Usaría 0,2 o 0,15. ¿Por qué no más grande, más de 0,2? Porque no podemos hacer 200 micrones, que es la gota más chica que nosotros vamos a querer hacer. Ya con 0,3 ya son gotas más grandes. Con esta boquilla de cerámica voy a hacer las gotas de 200 micrones lo más uniforme posible para las aplicaciones más difíciles. Esta boquilla tiene un ángulo de 80. Yo si quiero hacer gota más grande voy a bajar la presión de la boquilla, pero no agranda demasiado. Entonces tengo que tener las boquillas intermedias. Puede ser la Turbo T-Jet, la ADI de Albus o la ST de Magnojet. Estos son abanicos planos de baja deriva para hacer las gotas intermedias. Y después la super antideriva, que ya estas largas prácticamente no las estamos usando estas cortas, no las de cerámica, sino las de polímero, que son más baratas. Entonces acá tendríamos todo el espectro de gotas que podríamos generar con un mismo caudal. Cantidad de gotas y a dónde tenemos que ubicarlas. Bueno, miren, esto es interesante. Esto fue el año pasado, en marzo, en Tartagal. Ustedes piensen que acá estamos bien al norte, en Salta, muy cerquita de Bolivia. Establecimiento Don Gotardo de Carlen, una empresa que produce mucho poroto, y estábamos en Sierra de Surco, en Poroto,
aprovechamos hicimos toda una capacitación y después de almorzar hicimos la parte práctica. Miren las condiciones, 34 grados, 48% de humedad relativa, viento entre 10 y 12. Porque muchas veces dicen que las gotas chicas se evaporan, que hay que tener cuidado. Por supuesto, uno va a trabajar en las mejores condiciones, pero yo les voy a mostrar qué hicimos en ese momento. O sea, le agregamos un tensioactivo antievaporante al tanque, ¿ya? Y trabajamos con este pico, que es una Conohueco 01. Los picos a 35, a 15 kilómetros por hora con la boquilla a 3 bares. El caudal fue 44 litros, ese pico a 3 bares, a 35 centímetros. Ahí tenemos la tarjeta superior. Fíjense que tenemos 122 impactos cercanos a 200 micrones y estas son las tarjetas puestas en el piso a donde teníamos que llegar, a la maleza. Lo que al pasarlas por un software, lo que hace el software es me junta estas gotas, me las transforma en volumen y me las relaciona con el volumen que yo tengo acá arriba. O sea que obtuvimos 22% de eficiencia, 11% de eficiencia. Juntamos esto, tenemos un promedio de 16,5. Después lo que hice fue cambiar la boquilla. Puse boquilla inducción de aire, aumenté el caudal y aumenté la presión. Muchas veces dicen que esta boquilla hay que usarla a más presión, pero muchas veces tengamos en cuenta que el 90 y pico % de las máquinas en Argentina tienen bomba centrífuga. Es difícil ya llegar a 6 bares. Esta máquina tiene bomba a pistón. Por eso pudimos llegar a esa presión. Entonces, a 16 kilómetros, a 6,5 bares, con esa boquilla 35 son 95 litros. Miren la boquilla, 6 bares sigue haciendo gotas grandes. Lo que me va a pasar es que las gotas grandes me van a quedar arriba, van a penetrar las gotas más chicas. A mí me interesa, de acá abajo, la cantidad de impactos, pero a su vez relacionar estos impactos, qué relación tiene con todo lo que me quedó arriba. Entonces el software me junta esto y fíjense que la eficiencia acá me da el 1.3 y acá me da el 0.9. O sea que en promedio tengo 1.1. De 16% de eficiencia pasé a 1.1 y dupliqué el caudal. Ahí tienen un ejemplo claro de la importancia del tamaño de gota y de la uniformidad en las aplicaciones. Esto sería un rastrojo de soja, uno de los barbechos más fáciles, y esto sería un rastrojo de maíz. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos que hacer esto? Bueno, en este rastrojo de maíz, que es bastante complicado, maíz de más de 12.000 kilos, nosotros tenemos que colocar productos sistémicos y productos preemergentes. Vamos a usar, por ejemplo, glifosato y algún hormonal con algún preemergente, atracina, mesulfurón, producto X. La clave para hacer el barbecho es controlar la maleza y distribuir bien los preemergentes, porque después una lluvia me va a incorporar el preemergente. ¿Cuánta lluvia yo necesito acá? Y mínimo 25 milímetros. ¿Cuánta agua es? 250.000 litros de agua. Entonces, ¿cómo se comportan las gotas? Fíjense, si esto fuera la línea de tocones, yo genero gotas desuniformes, lo que me va a pasar es que si el viento viene de este lado, todas las gotas grandes y las gotas medianas me van a quedar de este lado. Las que envuelven son las gotas chicas. Entonces, vamos a medir acá. ¿Cómo hacemos para medir? Acá tengo los tocones. Regulo la máquina. El viento viene de este lado, de la derecha. Entonces, yo voy a poner tarjetas descubiertas para ver lo que hace la máquina. En este caso, uso un pico a una determinada presión, por ejemplo, 3 bares para hacer gotas cercanas a 200 micrones lo más uniforme posible. Ahí tienen 40 litros con gotas de uniforme de 200 micrones. Ahora, esto es lo que está haciendo la máquina. Acá tengo que poner las tarjetas, que toda la aplicación me la frenen estos tocones. Las tarjetas van acá. Lo que voy a observar es esto, ¿ven? Esa distribución. Siempre en estas tarjetas, cuando yo hago una buena calidad de aplicación, voy a tener toda la tarjeta impactada y en estos lugares difíciles yo voy a colocar el preemergente. Acuérdense que después la lluvia me los va a incorporar. Esto lo hacemos con avión, con 7 a 10 litros. O sea que no es un problema de caudal. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me equivoco de pico? Pues están diciendo de que con este pico, con 50 a 60 litros, yo logro esto, estoy dentro de los parámetros de esta tabla de la FAO, que me dice 20 a 30 impactos. Piensen que esto en este año cumple 50 años, desde el año 72. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo meto las tarjetas en el lugar difícil, como la distribución de gotas, de esos 50 a 60 litros son gotas muy desuniformes, las gotas que llegan son muy pocas. Entonces la distribución del preemergente no es buena. ¿Por qué no se dan cuenta? Bueno, los invito a que hagan una cosa. Traten de hacer una parte del lote con gota uniforme y otra parte con gota desuniforme. Y después observen cuál barbecho
les dura más. Todos los mitos que existen en caudal, con el tema de la máquina, altura de barra. Acá tenemos un iTractor, ese iTractor viene a 235 km por hora, a 4 metros de altura, y estamos haciendo gotas de 150 micrones, lo más uniforme posible. Fíjense, las tarjetas de la izquierda tienen un volumen de 9 litros por hectárea, y las de la derecha 7 litros por hectárea. Cuando uno baja el caudal, tanto sea en avión o en dron, por ejemplo, que ahora están de moda el tema de los drones, tiene que ser muy estricto con la uniformidad de la gota. Y, por ejemplo, premezcla y todo lo que vamos a ver ahora. Miren acá, por ejemplo, en aplicaciones en cebolla, 250 litros. Ahora resulta que en el mismo ambiente, esto es Mendoza, la empresa esta Agrovance, está aplicando pedimentalín con 10 litros con un dron. Entonces, ahí tienen el dron aplicando pedimentalín. 2 litros de pedimentalín con 10 litros de caldo total. Y el productor usa 250 litros de agua con gotas desuniformes porque los picos los tiene la mayoría de las veces gastados. Entonces no es un problema de caudal. Predilución de productos. ¿Quiénes son los que más saben? Bueno, los que más saben son los que manejan las bases operativas de los buenos aeroaplicadores. Esta persona, por ejemplo, está mezclando 5 productos. Ese día hicimos ahí cerquita de Otamendi 500 hectáreas de aplicación en el cultivo de papa. Entonces, él no probó acá para ver si se le cortaba el caldo. Lo que hay que hacer es la prueba de compatibilidad. Ustedes tienen que bajar a escala lo que van a hacer en el tanque con la misma calidad de agua y la misma temperatura de agua que van a usar, y se fijan el orden. Hay un orden teórico, pero siempre van a tener que hacer la prueba de compatibilidad porque si ustedes cambian de producto pueden cambiar los ayudantes y puede haber incompatibilidad. Hay muchos factores acá que manejar, y esto es clave, porque hay mucha plata por medio. Entonces, ¿qué nos pasa con el tema de la tracina granulada? Que tenemos muy buenas formulaciones, pero si nosotros vamos a subir a la máquina, la vamos a echar de acá arriba, es un error eso. Lo que hay que hacer es tener un tacho premezcla. Ese tacho premezcla por lo menos de 200 litros, fíjense que voy a tener el codo acá chupando abajo y esto va a estar al medio. Voy a llenar ese tacho premezcla, ya puse 200 litros en el tanque de la máquina, prendí los aspersores, los mezcladores hidráulicos, y acá estoy pasando agua limpia. Esperen. Entonces, una vez que esto se llenó a 3/4, yo utilizo esa turbulencia, está pasando el agua limpia, tengo 120 litros, y empiezo a echar la tracina granulada. Entonces la tracina granulada ahí se hidrata y va subiendo a la máquina. Ahí está. Esto me permite trabajar con menor la hidratación y no se les van a tapar más los picos. Después vendría el 2,4-D, último vendría, por ejemplo, el glifosato. Esto es clave. Acá tienen distintos modelos. Este es Alejandro Baudana de Noetinger. Otro tacho premezcla casero, un poquito más sofisticado. Estos son los mezcladores hidráulicos que ustedes deberían tener dentro del tanque de la máquina. Observen eso, fíjense cómo está diseñada la máquina. Esta está mal diseñada, ese mezclador hidráulico pega en el paraola, acá no mezcla nadie. Esta máquina se corrigió, ¿ven? Con un mezclador hidráulico para cada lado y se puso otro mezclador hidráulico que tiene un doble fondo acá. Uno debería tener esto en el fondo de la máquina, o sea que nada se interrumpa y que el agua gire en la base del tanque. Siempre el retorno hasta el fondo del tanque para que no genere espuma. Este es el sistema de Yacto con esa hélice con motor hidráulico. En esa máquina. Y el sistema de duchas y cómo están hechos los tanques adentro. Fíjense, este es un tanque viejo, fibra de vidrio. Miren la porosidad que tiene. Y miren la ducha cómo está diseñada. Esto es imposible lavar acá. Entonces, el sistema de ducha tiene que estar bien diseñado. Tenemos accesorios que se pueden colocar. Fíjense esto. Acá está funcionando a baja presión. Si nosotros levantamos la presión acá, funciona mucho mejor, pero es una muestra de cómo funcionaría esto.
Miren lo que es Europa, para que ustedes tengan una idea, lo que pasa. A ver si me entró el video. Bueno, en Europa muchas máquinas tienen, los picos son electrónicos, o sea, estos picos no tienen antigoteo, son electrónicos, lo cierra un pico, o sea, un sistema electrónico. Entonces tienen doble circuito, ellos ingresan al tanque 200, 300 litros, cuando terminan de trabajar, 200, 300 litros de agua limpia, recirculan en todo el sistema, vuelve al tanque y lavan todo el tanque. Y después aplican eso dentro del lote, esos 200, 300 litros. Después lavan la máquina por fuera, con la hidrolavadora. Y después pliegan la máquina y pasan por el centro del pueblo para cambiar de lote porque no tienen por dónde pasar. Ahora pasan con la máquina limpia adentro y limpia afuera. Allá se cumplen todas las normas. Nosotros tenemos los picos a 35, los quíntuples, como tenemos acá, y los Unijet a 52. ¿Qué sucede cuando yo quiero lavar esto? El Unijet es ciego. Por más que aplique con los picos a 70, esto lo cierro, pero me sigue entrando producto. Entonces yo lo que les propongo es lo siguiente: saquen todo, pongan los quíntuples a 52, las barras importadas están a 50, todas las máquinas importadas tienen los picos a 50. Entonces, esto a 52, por si quieren fertilizar, también lo pueden usar. Y el resto de los agujeros que sobran los tapan con bancada ciega. Esta sería la bancada ciega. Entonces ustedes lo que van a hacer es simplificar la barra. Y lo que tienen es lo que van a usar. No van a tener nada en desuso. Entonces va a ser mucho más fácil de lavar la barra. Fíjense en estos terminales, máquinas viejas. En este terminal, como es ciego, acá se junta producto. Lo que va a pasar es que se les junta sulfonilurea, por ejemplo. Y después con algún coadyuvante o algún graminicida empiezan a remover acá y por este pico sale producto y tiene fitotoxicidad. Eso se corta, se pone este terminal. Miren lo que pasa en los terminales, miren lo que pasa en los antigoteos. Entonces utilicen productos específicos para el lavado de las máquinas. El cloro no sirve, o sea, el cloro lo único que desactiva es lo que encuentran, no desincrusta. Tienen que usar productos específicos de las empresas serias que fabrican también coadyuvantes. Y vamos a ver esta parte que es muy importante, cómo protegemos las gotas usando ayudantes antievaporantes. Bueno, tenemos que medir, o tenemos la estación meteorológica en la máquina o llevamos la portátil. Esta estación portátil sería con este gráfico, relacionando temperatura y humedad relativa. Esto es bulbo seco, bulbo húmedo, mucho más exacto. Acá usaríamos el delta T. Ahora, ¿qué conocemos como antievaporante? Conocemos generalmente productos en base a aceite. Entonces, producto en base a aceite, ¿todo es igual? No, no es todo igual. Los aceites no son iguales. Ustedes lo que tienen que hacer es estabilidad de emulsión. Bajan escala. Fíjense que este aceite ya se fue para arriba. ¿Por qué? Porque tiene poco emulsionante el de la derecha. El de la izquierda sigue estable. Entonces tienen que saber elegir. Usen aceites desgomados. O sea, no usen aceites desgomados. Usen aceite metilado. El aceite desgomado no tiene la cantidad de emulsionante necesaria. O sea, no cumple ninguna función antievaporante. ¿Por qué? Porque se les va a separar. Se les va a separar el aceite del agua. Esto es un tanque de un Pawny. Cuando ustedes apliquen, miren lo que pasa en el tanque de las máquinas. Esto les sucede continuamente. Esto es imposible de mezclar. Se les va a empezar a pegar el aceite en la pared de la máquina. Y muchas veces estos aceites de mala calidad, esto se vio en la jornada de meter, encapsulan los cristales de herbicida, se pegan al rastrojo y después no hay lluvia que los incorpore. Ustedes aplican la gota, el aceite se divide del agua, porque no tiene emulsionante, esto permanece, esto se evapora, y muchas veces esa concentración de producto en un punto es lo que le genera la mancha y la fitotoxicidad en los cultivos. Entonces lo que ustedes deberían lograr es esto es todo investigación de laboratorio de meter, que en la gota esté uniforme las micelas, que son esas gotitas de aceite. Cuanto más chiquitas las micelas, quiere decir que el aceite tiene mejor calidad, que esté el principio activo, que esté el agua, y esto, el aceite, ahí sí les va a proteger de la evaporación. Ustedes piensen que la mayoría de los productos entran por difusión pasiva. Ustedes van a colocar la gota sobre la hoja,
y va a entrar por un gradiente de concentración. Esto es con 40 litros, por ejemplo, esto es con 80 litros. Fíjense que al tener mayor gradiente a la derecha va a entrar el producto mucho más rápido. Siempre usen tensioactivo, ¿por qué? Porque las malezas y los cultivos tienen pelo y yo tengo que penetrar la hoja en el tallo. Es muy importante también la parte de tensioactivo en el control de insectos, porque ya nos mostró Daniel Igarzábal la importancia de la entrada de los piretroides por los espiráculos. Entonces hay que usar tensioactivo, hay que bajar la tensión superficial. Y bueno, y para terminar, ¿cómo haríamos la regulación de la máquina? Lo primero que tenemos que estimar es la velocidad de la máquina. O sea, el maquinista sabe cómo es el lote y qué características tiene su máquina y qué estabilidad tiene. Siempre el botalón tiene que ir estable. La otra cosa que tienen que tener en cuenta es que no pueden ir levantando tierra. Si tienen el lote con baja cobertura, tienen que bajar la velocidad o hacer esto con un poco de rocío para que la tierra se aplaque. Una vez que ustedes saben qué velocidad pueden desarrollar con el botalón estable, tienen que identificar el grado de dificultad de la aplicación. Algo fácil ahora que vienen los barbechos sería un rastrojo de soja. Ustedes a simple vista ven las malezas cuando caminan. Algo más complicado sería un rastrojo de maíz. Se tienen que estar agachando para ver a dónde tienen que llegar. Y un cultivo totalmente cerrado no ven a dónde tienen que llegar. Entonces, cobertura baja, cobertura media, cobertura alta. A partir del grado de dificultad, tienen que elegir el tamaño de gota, saber con qué pico y a qué presión van a hacer esa gota, medir las condiciones ambientales, el uso de los antievaporantes. Tienen los pronósticos para predecir por lo menos a 24 horas, son muy exactos para planificar el trabajo, y van a elegir la pastilla y la presión para hacer el tamaño de gota que ustedes eligieron. Por último surge el volumen. El volumen es un resultado de lo que hicimos antes. Exactamente igual que como trabajan con la sembradora. Nadie elige los kilos de semilla por hectárea cuando va recorriendo los lotes. Es planta lograda por metro cuadrado, coeficiente de logro, poder germinativo, energía germinativa. Fíjense todo lo que se hace en siembra. Y con el volumen lo que hago es dosificar la máquina. Si pusiéramos los picos a 52, les doy este último ejemplo, tuviéramos 0,15, algo fácil, vamos a ir a 18 kilómetros de velocidad, algo fácil, un rastrojo de soja, por ejemplo, puedo ir tranquilamente a 2 bares. Pongan tarjeta, todo esto lo tienen que comprobar después con tarjeta, no me hagan tanto caso a mí, háganlo después ustedes en el campo. A 2 bares, a 18 kilómetros por hora, el caudal va a ser, con los picos a 52, 30 litros, 31 litros. Ahora, un rastrojo de maíz no lo pueden hacer a 2 bares, ya tienen que ir a 3 bares, tienen que achicar la gota. Al subir la presión, lo que le va a pasar es que le van a subir los litros, ya son 38 o 40 litros. Y fungicida, insecticida en cultivos cerrados van a estar entre 3,5 y 4 bares. Ya se van a ir a 44 o 45 litros. Pasan a pastillas 0,2, bueno, es lo mismo, con 25% más de caudal porque aumentaron el pico. Bueno, no importa cuántos recursos tengan a su disposición, si no los sabemos usar, nunca serán suficientes. Vamos a ponernos las pilas este año porque va a haber mucho problema en el abastecimiento de los principios activos. Así que, bueno, tratemos de ser lo más eficiente posible con todos los recursos. Muchas gracias por la atención. Acá les dejo mi dirección de mail y en las redes. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Ahí tienen un montón de trabajos, tarjetas de distintos trabajos en distintos cultivos. Así que muchas gracias por la atención. Tecnomil es una empresa nacional con más de 25 años de experiencia en la región, dedicados al desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Tecnomil destina importantes recursos a innovar y optimizar las formulaciones en sus procesos productivos para mejorar la eficacia de los ingredientes activos y reducir el impacto ambiental. Un equipo de profesionales en el área de investigación y desarrollo trabaja en su laboratorio con estándares internacionales, generando nuevas formulaciones en forma coordinada con el área de desarrollo a campo, certificando y garantizando además la calidad de los distintos procesos productivos. Este laboratorio, que cuenta con una gran experiencia, forma parte de la red de laboratorios autorizados por SENASA y posee el reconocimiento internacional GLP por sus siglas en inglés. Tecnomil
líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Muchas gracias, le decimos al ingeniero Esteban Frola por su exposición y por sus aportes para esta jornada. Ahora estamos con el ingeniero Gustavo Silva, pero antes recordemos que la participación en esta jornada otorga horas de capacitación para el programa de buenas prácticas agropecuarias de Córdoba. Los participantes, para acreditar esas horas de capacitación, deberán ingresar a la página de Agroverdad, www.agroverdad.com.ar, en la cual van a encontrar una noticia en la que estará contenido el link que conducirá al formulario para incorporar los datos de la persona que está realizando la acreditación de horas de capacitación. Gustavo, quedan las palabras finales a su cargo, por favor. Bueno, en realidad fue un gusto reencontrarnos con este tipo de jornadas. Se está haciendo un hábito en Tecnomil, en las cuales abarcamos distintos temas, tanto económicos como técnicos, de la situación mundial, de granos, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente Tecnomil va a ir solamente por la provisión de productos fitosanitarios, sino también estas jornadas que capacitan, nos capacitan y nos dan información como para saber qué medidas tomar frente a distintas coyunturas. Hoy estamos en una compleja situación a nivel mundial, a nivel nacional, y esto por lo menos nos da pauta para pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasos vamos a seguir en lo que respecta a lo económico? Y en lo que respecta a los técnicos, el productor argentino realmente es un productor de alta tecnología y algunas cuestiones adicionales en lo que es tecnológico, como la charla que tuvimos con Esteban, también agregan valor a su intelecto. Así que bueno, es un placer para nosotros estar en esta jornada y poder transmitir lo que creemos que es necesario para los productores y los técnicos de Argentina. Bueno, Gustavo, ha sido un gusto compartir, como usted mismo dice, compartir nuevamente una jornada como esta que se acaba de realizar. Agradecemos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, a su programa de buenas prácticas agropecuarias, el acompañamiento que siempre nos prodigan. Agradecemos, por cierto, a los disertantes, a la doctora Diana Mondino y al ingeniero Esteban Frola. Y antes de despedirnos, los invitamos a la próxima jornada que nos reunirá para escuchar a disertantes tan destacados como los que hoy hemos tenido. Así que, Gustavo, hasta cualquier momento, ya sea por esta vía o personalmente, y con la gente que ha estado enganchada en la transmisión, por supuesto también un inmenso agradecimiento por esa fidelidad y esperamos haber cumplido con sus expectativas. Esto lo digo en nombre de Tecnomil y también, por cierto, en el mío propio. Será hasta el próximo encuentro y que tengan una muy buena cosecha a pesar de todo lo que se ha venido planteando en los últimos tiempos. Buena cosecha.